Bueno, muy bien, buenas noches, hermanos. Es un privilegio para mí estar en esta noche con ustedes. Siempre recuerdo con mucho cariño esta iglesia. Yo me congrego en la iglesia de Bursaco, zona sur, pero trabajamos con mi esposa y también mi hermana allí en un hogar de ancianos de Turdera. Yo creo que algunos que están acá han estado y recuerdo con mucha alegría y con mucha gratitud el tiempo que habían venido hace unos años a hacer una jornada de trabajo. Algunos recordarán, fue un tiempo de gran bendición, de gran ayuda. Han sido un ejemplo también de servicio práctico para el Señor. Así que vuelvo a agradecerles de aquel tiempo. Fue prepandemia esto. Después vino la pandemia. Simplemente para las que no conocen, esto es un hogar de ancianos, cristiano, donde dejamos allí 40 abuelos que están en ese lugar, abuelos que son creyentes en un porcentaje, pero también tenemos abuelos que no son cristianos y también tenemos allí una tarea de evangelización, de llegar a aquellos también que no conocen al Señor, y es un privilegio y una bendición poder también en esa etapa, digamos por decirlo así, final de la vida, últimos años, que Dios permita que muchas personas puedan conocer al Señor. Así que simplemente les comparto que el hogar, gracias a Dios, sigue avanzando. Comentaba recién que estamos a pleno en la cantidad, en los lugares. Así que gracias a Dios, a pesar de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y vivimos como realidad en nuestra nación, las obras de Dios continúan porque son su obra y confiamos en que Él va a seguir ayudándonos. Así que les comparto esto para que sigan orando, si recuerdan del hogar, sigan teniendo en cuenta y bueno, quizás alguna visita puedan venir nuevamente para las nuevas generaciones, para los que no conocen también nos puedan acompañar. Bueno, esto simplemente quería compartirles al comienzo y bueno, vamos a compartir la palabra de Dios. Es como decías muy bien, es quizás una historia conocida, pero uno la vuelve a leer allí en Génesis capítulo 22 y es impactante este capítulo de la Biblia, este momento en la vida de Abraham, este hombre de Dios, este hombre que tuvo grandes pruebas, dificultades, momentos difíciles y pareciera que Abraham viene transitando donde Dios muchas veces lo tiene que animar. Recuerdan que tuvo muchos años hasta que llegó el hijo de la promesa, Isaac, y bueno, lejos de estar con mayor tranquilidad, él habiendo recibido a su hijo, esta promesa que Dios había hecho, y varias veces tuvo que animarlo allí a Abraham para que él confiara y viera que Dios iba a orar con poder. Lejos de mayor tranquilidad venían momentos más difíciles, como fue que vamos a ver en el capítulo 22. Vamos a ver en esta noche, vamos a hablar acerca de las pruebas, ¿sí? De las pruebas en el cristiano, las pruebas en la vida de Abraham, y vamos a sacar de aquí algunas cosas para que Dios pueda en este tiempo ayudarnos y hablarnos a cada uno de nosotros. Leemos el capítulo 22, versículo 1, comenzamos allí el relato bíblico, creo que está, no sé si está acá atrás, se puede también compartir, pero creo que todos tienen Biblia. Dice así la palabra de Dios: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y presten atención a esto, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió:
heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto. Hijo mío, dice, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió nuevamente, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Que Dios bendiga su palabra en esta hora, que Dios esté hablando en esta noche a cada corazón. Voy a dejar esto acá para luego buscarlo. Qué tremendo este pasaje, ¿no? Qué tremendo ver esta historia. Y como decíamos, lejos de venir tiempos de tranquilidad para Abraham, luego de haber esperado tanto a su hijo, luego de haber pasado por momentos difíciles donde él tuvo que, su fe fue probada, Dios va a probar en esta historia la fe de Abraham. Dios prueba la fe de Abraham. Probado para que se pudiera ver si amaba a Dios más que a su padre. Los veíamos allí en Génesis capítulo 12, donde Dios llama a Abraham y le dice, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Si amaba a Dios más que a su padre, pero ahora vamos a ver si ama a Dios más que a su hijo. Ahora Dios le va a pedir algo muy difícil. Dios va a probar a Abraham en su fe y va a llegar quizás al punto más difícil, al punto más duro para Abraham, para que su fe fuera puesta a prueba, para descubrir cuán grande era la gracia de Dios sobre él. Y dice la Escritura, Dios probó a Abraham. Dios probó a Abraham. Vamos a ver en esta noche la prueba de Abraham. Vamos a ver en esta noche la paciencia. Vamos a ver en esta noche la provisión. Y en último lugar vamos a ver la promesa confirmada. Y comenzamos entonces hablando acerca de esta prueba. Qué difícil, ¿no? Dios le va a pedir a Abraham a su hijo. Le dice en el versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cuántas cosas habrá pensado allí Abraham en este momento, no? Tantos años esperando a su hijo, luego que el Señor se lo da, y ahora le está pidiendo que dé a su hijo, a quien amaba, a su único hijo, y le pide que le ofrezca en sacrificio. Pensamos en esta hora, en esta fe que Dios quiere trabajar en la vida de Abraham, y pensamos que la fe firme suele ejercitarse en las grandes pruebas. Esta era una grande prueba. Y nosotros en nuestra vida podemos hablar de las pruebas que Dios permite en nuestra vida. Circunstancias, dificultades, adversidades que Dios permite en nuestra vida. Para Abraham esto era durísimo. Para Abraham era estar dispuesto a dar a su hijo. Y era lo que Dios le estaba pidiendo. Dar a su hijo lo que él más quería, lo que él más
amaba. Cuando pensamos en las pruebas, mi mente fue rápidamente hacia el libro de Santiago. Vamos a mirar allí la palabra de Dios para que podamos pensar en las pruebas y recordar en esta hora, ¿no? Estamos, como escuchaban varias de las oraciones y compartíamos también al comienzo, qué momentos que estamos viviendo, momentos de dificultades, momentos de prueba. Quizás aquí haya personas que estén pasando por alguna prueba, por alguna circunstancia difícil, económica. Vemos la situación del país y vemos que no son tiempos fáciles, son tiempos difíciles. Y Santiago, capítulo 1, nos enseña y nos muestra cómo tenemos que vivir en el tiempo de la prueba. Y vamos a ver, viendo este pasaje, realmente cómo Abraham, en esta fe que fue probada, él pudo ejercitarla, pudo crecer en la fe. Dice Santiago capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En esta noche miramos las pruebas, ¿no? Cómo Dios prueba a sus hijos, cómo Dios nos prueba. Y dice la palabra de Dios que tengamos por sumo gozo. Esta palabra tener habla de considerar, de reconocer, de pensar, lo dice en una forma imperativa, en imperativo, como un mandamiento, como una exhortación, como algo urgente que tenemos que pensar, reconocer, reflexionar, para que podamos adoptar una actitud frente a una prueba, frente a un momento difícil. Dice acá y nos habla de que tengamos sumo gozo, gozo total, puro, sin mezcla, cuando estemos en diversas pruebas. Es decir, en cualquier momento, y como surgen las pruebas, ¿no? Sin previo aviso. Nosotros estamos allí en la iglesia, este año cumplimos 50 años. En el mes de junio hicimos un evento tremendo, hermoso, en un lugar que hay allí en Bursaco, es un cine, un ex cine, que es un auditorio para un montón de personas muy grande. Y bueno, estuvimos celebrando los 50 años, 50 años en la iglesia, todos felices, todos contentos. A los dos días no pudimos celebrar porque vino un momento muy duro, una familia, se le quemó la casa, una nena de 13 años estaba allí en la habitación con un escape de gas, la estufa explotó, esta nena se prendió fuego completamente, 47% del cuerpo quemado. Su madre, que estaba allí en la casa, en otra parte, es una casa muy grande, estaba allí y por las cosas de Dios no salió, tenía que ir a buscar a su hijo a la escuela y cuenta que se retrasa, no sabe por qué, pero sí sabemos, es que Dios quería que ella esté allí. Y esta nena, ante la explosión, intenta salir de la habitación. Bueno, imagínense lo que fue eso, ¿no? Estaba la mamá, estaba otra hija que tiene más grande, y de manera urgente tuvieron que las dos ser hospitalizadas. Hoy una de las nenas todavía, que tiene 13 años, de paso les pido que sigan orando, se llama Jazmín. La familia, bueno, perdió todo, la casa ya no queda nada, es una casa que estaba alquilada, pero bueno, esta nena sufrió muchísimo, ya está en el Garraham, gracias a Dios también permitió que estuviera en ese lugar. Pero qué duro que es, ¿no? Qué difícil. Esta familia le cambió la vida, ¿no? Le cambió la vida. Para colmo, su mamá estaba internada en un lugar, la hija en otro, así que bueno, el padre, los tíos tuvieron que moverse de una forma impresionante, y la iglesia también, ¿no? Y en esos momentos donde llega la prueba, donde llega la adversidad, que uno se queda sin palabras y comienza a pensar, y vemos la palabra de Dios que nos muestra, van a venir las pruebas, van a venir los momentos difíciles. Y dice la Biblia que estas pruebas son diversas, diversas pruebas. Nos habla de algo así como multicolor, multiforma, multivariedad.
Dios nos prueba distinto. Esta familia está pasando por esta tremenda prueba. La iglesia está orando y Dios ha obrado con poder. Después les voy a contar algunos detalles, pero realmente el Señor ha hecho un milagro en esa nena, que cuando los médicos la veían estuvo en peligro de muerte, peligro de perder alguno de los dedos de su mano. Bueno, Dios ha hecho un milagro en esta nena y en ese tiempo de prueba Dios se manifestó con poder, obrando como solamente Él lo puede hacer. Por eso, cuando estamos en el medio de la prueba, tenemos que entender que Dios nos prueba de diferentes maneras y a cada uno de nosotros de diferentes formas y con diferentes situaciones. Y a veces decimos, ¿cómo esa persona puede pasar esa prueba? ¿Cómo hace? Porque es el Señor que permite que nosotros tengamos pruebas distintas. Y no nos va a dar una prueba que nosotros no podamos resistir, dice humanamente, dice allí 1 Corintios capítulo 10, ¿no? Que habla de aquella prueba, y cuando habla de la prueba y la tentación es la misma palabra, y Dios no nos va a dar algo que nosotros humanamente no podamos resistir, sino dice que juntamente con la prueba o la tentación nos dará la salida. Y es así el Señor que está en medio de la adversidad, está en medio de las pruebas, en medio de esta multivariedad de pruebas que nos permite pasar en nuestra vida. Pero lo más importante que destaca acá Santiago, y es lo que vemos en la vida de Abraham, es que dice acá, versículo 3, la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Es como que Dios estuviera trabajando en nuestra vida para, en el tiempo de la prueba, probar al creyente, para elevarnos a un nivel más. Es como cuando uno está en el estudio y estudia y se prepara y crece un nivel. Y así es la vida cristiana. Esa prueba de la fe, esa circunstancia difícil, Dios está trabajando para que nosotros podamos crecer. Y yo no sé si ustedes podrán dar testimonio de esto, pero ¿no es verdad que cuando hemos estado en los momentos más difíciles hemos crecido más? ¿Es así o no? Es así. Yo tuve 2 momentos muy difíciles, tuve 2 pérdidas muy complicadas. Una era de mi padre, a los 57 años en un accidente. Dios no nos dio tiempo a pensar. Y fue una situación muy trágica porque fue un accidente en la ruta. Pero les puedo decir que en esos momentos, en ese momento de la prueba, mi fe estaba fortalecida. Y de alguna forma siento que Dios me estaba preparando para eso. Y en ese tiempo Dios me permitió poder conocerle más, poder crecer, poder experimentar lo que dice acá, la paciencia, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué significa esto? Es permanecer debajo, continuar hasta la meta, permanecer, perseverar firme, constantes. En esos momentos Dios está trabajando en nuestra vida para que nosotros podamos ejercitar esta paciencia, el hecho de permanecer bajo esta situación, el hecho de mantenernos firmes. Y mucho más, como dice acá, la paciencia tiene su obra completa, ¿para qué? Para que seamos perfectos. Y esta palabra perfecto no significa impecable, sino que nos habla de una madurez. Por eso la fe es probada, para que nosotros podamos estar maduros en nuestro carácter. Y como dice allí también Pedro, ¿no? Estas pruebas diversas, en la multivariedad, en las distintas que nos toca vivir a cada uno de nosotros, allí son por un poco de tiempo. Son por un poco de tiempo. Y si comparamos nuestra vida y lo que podamos sufrir con quizás los momentos difíciles con los buenos, seguramente van a ser mucho más los buenos que los malos. Pero llega el momento, pero llega la prueba. Y el creyente debe estar preparándose. Y en esos momentos, a veces no avisa porque decimos, estas diversas pruebas vienen, como esta familia que tenía una vida normal, tranquila como cualquier familia, que de repente se quedaron sin nada, sin ropa, con una hija a punto de la muerte. ¿Cómo pasar esos momentos, no? Los pasamos con el Señor y el Señor está trabajando en esos momentos como lo hacía con Abraham. Ahora, Abraham, Dios le estaba pidiendo algo que era muy preciado para él. Era el hijo de la promesa. Parecía contradictoria esta petición de Dios, pero Dios estaba probando realmente qué es lo que estaba dispuesto a dar a Dios. Y si estaba dispuesto
a entregarle todo al Señor. Es que en los momentos de dificultad, en los momentos de adversidad, Dios va trabajando en nuestra vida. Y fue crucial y tan importante la obediencia de Abraham, la disposición de Abraham, la entrega de Abraham. Abraham dice, la Escritura se levantó, fue muy de mañana, cortó la leña, fue al lugar que Dios le dijo. En todo momento vemos una obediencia. La fe y la obediencia van juntas. La obediencia, el resultado de la fe para hacer lo que Dios nos pide y estar dispuesto a darle a Dios lo que Él nos pida. Dice acá el versículo, esperad aquí, dice, con el asno y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Qué tremendo todo este momento, qué tremendo todo este camino, qué tremenda esa charla con su hijo, esperando ver quién iba a estar en ese lugar, quién iba a morir en ese lugar, pero Abraham estaba dispuesto a dar todo por el Señor. Y allí aparece la palabra adoración, ¿no? Dice, iremos allí y adoraremos, ¿no? Y adorar al Señor significa darle algo al Señor, algo que me cueste. Y justamente esto era algo que le costaba mucho a Abraham, entregar a su hijo, el hijo de la promesa, entregárselo a Dios. Y tenemos que preguntarnos en esta hora, ¿qué estamos dispuestos a entregar a Dios? Cuando pasó lo de esta nena, vino un hermano a hablar en esta iglesia también que había pasado por una prueba similar, un hijo con una enfermedad muy complicada, y él en un momento decía, bueno, cuando estábamos en la sala, cuando iban a operar a mi hijo con un tumor siendo muy pequeño, con riesgo de vida, decía, bueno, si Dios lo puede sanar, lo va a hacer, y si no, se lo entrego al Señor. Es así, ¿no? Y con esta nena pasaba algo parecido. Señor, si querés llevártela, si es tu voluntad, si no, no queremos esto, pero estamos dispuestos a entregarlo. Y tenemos que entender que en nuestra vida nada es nuestro, que todo es de Dios. Y preguntarnos qué estamos dispuestos a darle al Señor. ¿Qué estamos dispuestos a entregarle a nuestro Dios? Nuestra vida, nuestros bienes, nuestra familia, nuestros hijos, todo lo que tenemos. Tenemos que estar dispuestos a entregárselo a Dios. Cuando pensaba en esto recordaba aquella mujer que está en el capítulo 12 de Juan. ¿Se acuerdan? Que estuvo dispuesto cuando estaba el Señor a darle un perfume de gran precio, entregarle al Señor. Algo que le costaba mucho, algo que valía mucho. Y cuando empezamos en la adoración y a veces cantamos tantas canciones, es importante pensar qué estoy dispuesto o qué le estoy dando al Señor. Y a veces cuando vivimos una vida quizás tan cómoda, tan fácil cristiana, debemos estar dispuestos a darle todo al Señor. Así lo hizo Abraham. Estaba dispuesto a dar su vida, estaba dispuesto a dar la vida de su hijo, estaba dispuesto a entregar todo al Señor. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a darle? Como decíamos, nuestro tiempo, nuestros bienes, nuestra familia. ¿Qué es lo que nos cuesta? ¿Qué es lo que con lo cual nos quedamos? Había una canción que solíamos cantar, que decía, traemos hoy ante tu altar nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas, no sé si se acuerdan. Y hablaba allí la importancia de que mi obediencia es mi mejor adoración. Y allí está la obediencia de Abraham, dispuesto a hacer lo que Dios quiere, aceptar lo que Dios permite en la vida y hacerlo con una fe firme, porque él sabía, confiaba que Dios iba a proveer. Porque allí está la mirada, allí está el Abraham que está persistiendo en la prueba, que es paciente en la prueba, que obedece al Señor, pero que sabe que Dios va a proveer. Por eso dice allí el versículo, dice, adoraremos y volveremos a vosotros. Me llamó la atención esto, ¿no? Volveremos a vosotros. Él sabía que iba a volver. Él sabía que iba a volver con su hijo, pero estaba dispuesto a darlo. Sabía que Dios iba a hacer algo. Por eso veíamos en primer lugar, hermanos, la prueba. La prueba que viene de parte de Dios, la prueba de nuestra fe, el propósito de la prueba. Un Abraham que está dispuesto a dar todo para el Señor, un Abraham que está dispuesto a obedecer,
un Abraham que persiste, un Abraham que es paciente, pero vemos acá, en segundo lugar, un Dios que provee, ¿sí? Vemos la provisión. Y vemos el pasaje, y Abraham decía al versículo 8, Dios se proveerá del cordero para el holocausto. Iban juntos, y allí Abraham está dispuesto a hacer ese altar, a entregar a su hijo, está dispuesto a darlo, pero decía, el Señor va a proveer, el Señor va a proveer. Por eso vemos en esta provisión de parte de Dios, un Abraham que cree, un Abraham que confía, un Abraham que piensa o razona y dice esto, Dios va a proveer, vendrá de Dios, se ofrecerá a sí mismo como el Cordero. Un Cordero preparado delante de la fundación del mundo, el Señor Jesucristo. Un Cordero que iba a ser aquel que iba a dar su vida en sacrificio. Como lo describe allí Isaías 53:7, el Cordero que fue llevado al matadero, que enmudeció su boca, que se entregó. Y en este pasaje vamos a ver la provisión de Dios a través del Señor Jesucristo. Isaac como un tipo de Cristo, obediente hasta la muerte, preguntándole a su padre, ¿qué va a pasar? ¿Quién será el Cordero? Isaac como un tipo de Cristo. Abraham como el padre que entrega a su hijo. No escatimó a su hijo, estaba dispuesto a entregarlo. Y vemos también allí en el pasaje del carnero que nos habla de la sustitución. Cristo se ofreció por nosotros. Encontramos en este pasaje estas tremendas figuras, tipos de Cristo, tipos del Padre, y vemos la maravilla de la obra de Jesucristo en la cruz. Aquel y aquella provisión de Dios. Cuando nosotros no podíamos hacer nada, el Señor Jesús vino a este mundo y es aquel Cordero sin pecado que vino a este mundo, que quita el pecado del mundo, como dice la palabra de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí estaba la provisión de Dios. Había un Cordero, había alguien que iba a ser sacrificado, habría alguien que iba a ocupar el lugar. Por eso el Señor le dice, Abraham, no hagas nada, yo conozco que vos temés a Dios. No rehusaste a tu hijo, a tu único hijo, vuelve a recalcar. Y dice que Abraham llamó el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Dice, por tanto, se dice hasta hoy, en el monte Jehová será provisto. Qué tremendo que es este pasaje, ver la provisión de Dios. La provisión también de Dios en medio de las pruebas, la provisión de Dios en medio de las dificultades, cómo es el Dios que provee para los suyos. Y miramos en esta familia que les comentaba, que perdieron todo, y si podemos pensar en esto, ¿no? En medio de las dificultades, en medio de las pruebas, el Dios que está dispuesto a dar todo, no hace faltar nada. Y Dios proveyó todo. Hoy esta familia que pasó por esta dura prueba, vio la provisión de Dios también. Y nosotros también la vemos en nuestra vida. Pero este pasaje va mucho más allá, porque está mirando la provisión de Cristo, está mirando hacia adelante en lo que el Señor Jesús iba a hacer en la cruz y en su venida a este mundo para salvarnos a cada uno de nosotros y ocupar el lugar que nosotros merecíamos por nuestros pecados. El Cordero de Dios, el Cordero provisto por Dios para nuestra bendición. Pero terminamos y pensamos en esta noche no solamente en la prueba de Abraham, no solamente en la provisión de Dios, sino también vemos, en último lugar, para terminar en esta noche, la promesa cumplida. La promesa cumplida, promesa confirmada de parte de Dios. Dice el versículo 16 y 17, dice así: y llamó el ángel de Jehová, ponemos del 15, a Abraham, segunda vez del cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena del mar, la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá
las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Y vemos acá, en este final de la historia, la promesa confirmada. La recompensa a una fe, la recompensa a una victoria en el medio de la prueba, la recompensa de Dios. Dice, por cuanto no rehusaste a tu Hijo. Confirma la promesa con un juramento. Antes había sido sellada, ahora jurada por Él mismo, se renueva, se multiplica. Y sin duda esta promesa apunta al Mesías, porque de la genealogía de Isaac vino el Señor Jesús, ¿no? ¿Y hasta qué punto llega esta promesa confirmada? ¿Hasta qué punto llega la decisión de Abraham, esta fe de Abraham? Nos llegó a cada uno de nosotros. ¿Qué alcance tuvo esta bendición en Abraham por haber obedecido a Dios, por haber entregado todo a Dios, por haber pasado la prueba, ¿no? Y dice acá, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Hasta dónde llegó la bendición? Nos alcanzó a cada uno de nosotros a través del Señor Jesucristo. Nos llegó el Evangelio, la salvación, la gracia de Dios, la bendición para cada uno de nosotros. Pensaba en nuestra vida, hasta qué punto llegan las decisiones que tenemos en nuestra vida. Cuando pasamos por la prueba, hay bendición. Bienaventurado, dice el varón, que soporta la prueba o la tentación, porque recibirá la corona de vida. Hermanos, cuando pasamos por la prueba, está la bendición. Y luego de un tiempo, aunque a veces no entendamos, como quizás Abraham no entendía mucho, Señor, no entiendo. Muchas veces en la prueba nos preguntamos el por qué y quizás humanamente no lo vamos a entender. Pero cuando pensamos en el propósito, vemos que Dios bendice. Y así fue con Abraham. Y esa bendición, hermanos, nos llegó a cada uno de nosotros. Abraham, un hombre de fe, un hombre que creció en la fe, el padre de la fe, como lo llamamos en la palabra de Dios, el padre de la fe, un hombre probado, un hombre que venció, que avanzó, que obedeció, que confió en el Señor, que estuvo firme, que no se desesperó, sino que confió en el Señor. Y la Biblia lo describe de esa manera en varios pasajes del Nuevo Testamento. Siguió adelante a pesar de tantas circunstancias y momentos difíciles y finalmente pudo obtener el resultado. Quiero leerles algo que en un libro que estaba leyendo me gustó y lo quiero leer desde acá y pensar en esta noche, como decíamos, en las pruebas. Permítanme leerlo así directamente porque quiero que nos pueda ayudar. Dice, el creyente debe apelar a la fe viva para hacer frente a las pruebas. Para hacerlo debe hacerlo con gozo, con paciencia, con oración, con confianza en Dios. Estas pruebas examinarán al creyente si permanece sin flaquear bajo el peso de dichas pruebas. El resultado será la abundancia de las bendiciones. Y quizás hoy estés pasando por una prueba y digas, Señor, ¿por qué? Bueno, pregunta el para qué. Porque Dios tiene un propósito y Dios ha de bendecir. Con todo lo que pasó con esta nena, es tan difícil y para la familia, bueno, ponerse en lugar de ellos, ¿no? Pero Dios nos permite pasar pruebas distintas a cada uno. Pero lo que Dios ha hecho en este tiempo ha sido cosas maravillosas, cosas milagrosas, ¿sí? Una de las cosas lindas que pudimos tener allí es que en el Garrahan pudimos testificar a un montón de personas, y movilizar a todos los jóvenes y adolescentes y estar orando y estar dando testimonio, cosas que quizás no hubiéramos hecho. Y quizás uno dice, bueno, ¿pasó para esto? Bueno, no sé qué es lo que Dios tiene, con esa nena, ¿no? Pero sin duda que es un testimonio valioso del poder de Dios en la vida. Y cuando pasamos por las pruebas, hermanos, nosotros somos testimonio del poder de Dios. Y cuando lo pasamos y vemos cómo Dios ha obrado en esos momentos, la bendición que es para nosotros y para los que están a nuestro alrededor también impacta, ¿no? Porque ver vidas como la de Abraham, como nos puede pasar a nosotros, esto es de bendición para nosotros. El cristiano que posee una fe viva y dinámica aprende a esperar en Dios. Busca la sabiduría para entender el significado de las pruebas.
Vuelvo a decir esto, Dios recompensa con abundancia de bendiciones al cristiano, que es probado después de haber sufrido el examen de las pruebas. Hay abundancia, hay bendición. Como dice el viejo tango, a mí me gusta mucho el tango, ¿no? Dice, primero hay que saber sufrir, ¿no? Y así es la vida. Y la vida tiene momentos muy buenos, muy felices, de mucha bendición, pero también están los momentos duros, complicados. Y así el Señor se manifiesta en nuestra vida, y así el Señor obra en nuestra vida. Y cuando hemos vencido, cuando hemos crecido, cuando hemos pasado la prueba, el impacto será sin duda mayor y la bendición mayor. Creo que todos los que estamos acá, que hemos creído en el Señor, lo podemos decir como un vivo testimonio. Yo particularmente lo puedo decir, lo siento así, lo he visto así. Le decía que mi padre falleció de un accidente trágico, mi madre, siendo joven, de un cáncer fulminante, donde Dios también nos preparó y nos permitió vivir las dos circunstancias, ¿no? Una muerte rápida, otra de a poquito, pero en todo momento el Señor estuvo siendo fiel. Y en muchos momentos también de la obra de Dios, cuando vienen momentos difíciles, cuando vienen momentos de adversidad, Dios es fiel. Dios es fiel. Así como Él cumple las promesas, la cumplió en la vida de Abraham, también las cumple en nuestra vida. Y qué hermoso es ver el Dios que cumple las promesas, que cumple su palabra y que está con nosotros en esos momentos, mostrando su poder, su fidelidad en tantas circunstancias en nuestra vida. Hermanos, que en esta noche esta historia impactante, tremenda, de Abraham pueda servirnos a nosotros. Dios quiere que tengamos una fe viva, una fe en acción. Dios quiere que entendamos el propósito de las pruebas y Dios quiere obrar a través de ellas en nuestra vida. La prueba, la paciencia, la provisión de Dios y la promesa confirmada en Abraham y en nuestras vidas también. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, que esto que Dios me ha permitido, poder estar trabajando, pensando, meditando, nos pueda ayudar. No sabemos qué momentos le vienen a Argentina, ¿no? Termino una cosita, estaba viniendo a las corridas del trabajo, de la escuela, y una abuelita del hogar me dice, estoy orando por ustedes. Me dijo así, estoy orando por ustedes, estoy orando por la obra, estoy orando por la escuela, porque ellos también tienen una escuela, la familia de ella, cristiana también, y nosotros también tenemos una escuela cristiana en la iglesia, y la verdad que me animó mucho esas palabras de esa abuela, ¿no? Decir, estoy orando, sabemos que hay momentos difíciles, hermano, no sabemos los momentos que vienen, y los gobernantes van a venir, las circunstancias van a venir, pero el Dios es el mismo, es el Dios fiel que no cambia. Estamos en sus manos. Quizás también sea en los momentos de prueba que nos toque vivir testimonio, la iglesia, el cristiano, en tu vida, de que tenemos un Dios fiel, de que en medio de la adversidad el Dios se revela con poder en nuestras vidas. Que Dios bendiga su palabra. Primero tener una breve oración, orando por la palabra y por los que estamos en esta noche. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias porque podemos compartir tu palabra. Señor, no son nuestras palabras, Señor, es tu palabra la que toca el corazón, la que obra en la vida. Y queremos pedirte en esta noche, sencillamente, un oído atento a tu palabra y que lo que hemos compartido, Señor, sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Señor, que estés obrando en la vida de cada uno de mis hermanos, aquellos quizás que estén pasando por pruebas más difíciles o distintas, como hemos comentado en esta noche, que tú nos des el valor para estar firmes, que tú nos des la perseverancia para resistir en esos momentos, que tú nos ayudes a cada día a ver, Señor, como tú provees, como tú eres un Dios tan bueno, que en esos momentos mostrás tu bendición y también que nos ayudes a estar siempre aferrados a tus promesas que están en tu palabra. Gracias por el ejemplo de Abraham, que nos ayuda a ver que fue un hombre que perseveró en medio de la adversidad, que fue fiel a ti, que fue obediente. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, a lo que tú nos enseñas. Ayúdanos a estar firmes, oh Dios, en estos tiempos
que no sabemos qué vendrá, Señor, pero estamos en tus manos y te agradecemos por ello. Te pido por esta iglesia amada, Señor, por cada uno de los que están en este lugar, y te agradezco por este tiempo que pude compartir con ellos. En el nombre de Cristo Jesús, amén.